¿Y si te dijera que uno de los personajes más enigmáticos de la historia, uno de los que caminó con la fuente misma de la sabiduría, es también uno de los más incomprendidos? No era el más elocuente, no era uno de los tres más cercanos, pero fue él quien escuchó el llamado de la forma más directa: sígueme. Y obedeció sin cuestionar. Abandonó las redes, los planes y siguió a un hombre de Nazaret, sin entender por qué. Felipe fue el primero en anunciar al Mesías a otro judío, el primero en predicar con poder en Samaria, el primero en ser arrebatado por el Espíritu en pleno desierto. Pero hay algo en su historia que casi nadie vio, una conexión silenciosa que cambiaría el destino de continentes enteros. ¿Por qué el Espíritu sacaría a Felipe de un avivamiento multitudinario para llevarlo al desierto? ¿Qué había en aquel encuentro con el eunuco etíope que el cielo consideró más urgente que multitudes en conversión? ¿Acaso Felipe fue solo un predicador más en una época de milagros? ¿O fue la llave olvidada que abrió el camino a los gentiles, incluso antes que el apóstol Pablo, cuyo nombre resuena en la historia como el gran misionero? Acompáñanos en esta historia, porque tal vez lo que el apóstol Felipe vivió en silencio resuena aún hoy en los confines de la tierra. Prepárate para desentrañar cómo Felipe, el apóstol silencioso, se convirtió en un instrumento de milagros, valentía y obediencia, incluso cuando el Espíritu lo condujo por caminos que él no comprendía. Caminos que redefinirían la fe. Antes de ser apóstol, antes de ser arrebatado por el Espíritu, antes de oír la voz que lo llevó al desierto, Felipe era solo Elías, el hijo de un pescador de Galilea, nacido en Betsaida, una aldea modesta a orillas del mar de Galilea. Elías creció entre redes, barcas e historias contadas a la luz de las lámparas de aceite. La vida en Betsaida era un ciclo ininterrumpido. El amanecer con el lanzamiento de las redes, el mediodía con la venta del pescado en el mercado, el atardecer con el arreglo de las barcas y las conversaciones bajo el cielo estrellado. Su padre, Eleazar, era un hombre curtido por el sol y el esfuerzo, de esos que decían más con los ojos que con palabras, un hombre de pocas expresiones, pero de principios inquebrantables, que le enseñó a Elías el valor del trabajo duro y el respeto por el mar. Su madre, Sara, era dulce y silenciosa, siempre con un cántico hebreo en los labios, una melodía suave que contrastaba con la aspereza de la vida. Elías tenía dos hermanos mayores, Jacobo y Jonás, dedicados enteramente a la pesca, y una hermana menor, Miriam, tan soñadora como él, que a menudo lo acompañaba en sus escapadas a la orilla. Elías, sin embargo, siempre fue distinto. Mientras sus hermanos competían por la mejor pesca, él observaba las estrellas, intentando descifrar sus patrones ancestrales. Mientras los hombres hablaban de negocios y cosechas, él preguntaba por las promesas de los profetas, por la llegada de un Mesías que, según las Escrituras, cambiaría el destino de Israel. Había en él una inquietud que nadie comprendía, un vacío que ni la rutina ni los oficios podían llenar. Otra vez con la cabeza en las nubes, Elías, gruñía Eleazar al verlo parado a la orilla del agua, la mirada perdida. No, Abba, respondía Elías sin apartar los ojos del horizonte. Intento entender el viento. Eleazar soltaba una risa seca. El viento no se entiende, muchacho. Solo se siente y luego se rema contra él. Ahora ven, tenemos pescado que vender. Pero Elías siempre regresaba a la playa y siempre al mismo punto. Había algo en aquella vastedad que lo llamaba en silencio, una promesa implícita en cada ola. ¿De verdad crees que aparecerá alguien viniendo del mar?, provocaba Miriam, sentándose a su lado con un pan de cebada en la mano. No sé si vendrá del mar, respondía Elías con una convicción que sorprendía a su hermana, pero sé que vendrá de algún lugar. Lo siento aquí, y se señalaba el pecho. ¿Y quién vendrá, hermano? El Mesías. Miriam guardó silencio un instante y luego sonrió. Entonces, espero que venga pronto. Ya te estás poniendo viejo de tanto esperar. Por la noche, cuando los hombres de la aldea se reunían alrededor del fuego, el anciano maestro Elior, un estudioso de las Escrituras, recordaba las antiguas promesas. He aquí que vendrá uno como Moisés y libertará al pueblo de Israel, decía con voz temblorosa, sus ojos llenos de una esperanza centenaria. Elías escuchaba no como quien oye historias, sino como quien recibe instrucciones directas para su alma.
Maestro Elior, ¿cómo sabremos que él es el verdadero?, preguntó Elías una noche. Lo sabrás, muchacho, respondió el anciano con una sonrisa que arrugaba sus ojos, porque cuando él hable, será como si te llamara por tu nombre. Pasaron los años. Elías se convirtió en un joven de brazos fuertes, hábiles con las redes, pero de mirada serena, siempre escrutando el horizonte. Era respetado en la aldea por su diligencia, pero siempre visto como ese que piensa demasiado. Sus amigos se casaban, negociaban, prosperaban en la vida cotidiana. Él pescaba cuando era necesario, ayudaba a la familia, pero el corazón aún esperaba algo que ni él mismo sabía nombrar. Su mejor amigo era Baruch, un hombre de mente rápida y lengua afilada, siempre dispuesto a la broma. Se conocían desde la infancia. Aún con esa historia del Mesías, Elías, se burlaba Baruch a menudo. Sí, porque creo. Y cuando él venga, tú lo sabrás. No, replicaba Baruch con una sonrisa. Él es quien me sabrá a mí. Eso ni siquiera tiene sentido. Reía. Pero viniendo de ti, está bien. La fe de Elías, aunque silenciosa, era contagiosa para quienes lo rodeaban. Aquella mañana, Elías caminaba solo por la orilla del mar. El cielo estaba despejado, un lienzo azul profundo. El aire olía a sal y a la dulzura del romero salvaje que crecía en las rocas. Las aves rozaban el agua con sus alas y todo parecía inusualmente tranquilo, como si el mundo contuviera la respiración. Entonces lo vio, un grupo de hombres conversando a la sombra de una palmera datilera. Uno de ellos sobresalía. Su rostro era común, como el de cualquier aldeano, pero su mirada inusual, penetrante y serena a la vez. Elías se detuvo, sin saber por qué. Una fuerza invisible lo ancló a la arena. El hombre también dejó de hablar. Sus ojos se cruzaron con los de Elías. El hombre se acercó a él sin prisa, sin temor, con una quietud que solo los grandes líderes poseen, y dijo solo 2 palabras: «Sígueme». Elías sintió como todo dentro de él temblaba, no de miedo, sino de una revelación que lo abrumaba. No preguntó quién era, no pidió explicaciones, simplemente dejó caer la pequeña bolsa de pesca que llevaba. Se volvió y lo siguió. Fue como quien al fin reconoce el sonido de su propia alma siendo llamada después de una larga espera. Más tarde, al encontrar a Baruch, su amigo Natanael, Felipe no pudo contener su entusiasmo, una emoción que rara vez lo desbordaba. Hemos hallado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas. Es Josué de Nazaret. Natanael alzó una ceja, una sonrisa escéptica asomando en sus labios. ¿Nazaret? ¿Puede salir algo bueno de allí? Felipe sonrió, una sonrisa llena de una nueva certeza. Ven y verás. Eso es todo lo que puedo decirte. Ven y verás. Pero aún caminando con el maestro, aún al lado de los demás discípulos, algo en Felipe permanecía alerta. Era como si todavía faltara una pieza, como si el llamado fuera solo el comienzo y no el final. Sí, él seguía, pero también esperaba. Esperaba algo que aún no comprendía, y Felipe no imaginaba que ese algo mayor ya avanzaba en su dirección. La noticia se difundió rápido por las aldeas alrededor del mar de Galilea. Jesús regresaba y hablaría a las multitudes. Ya no era solo un hombre rodeado de curiosos. Donde él pasaba, las multitudes se formaban espontáneamente. Gente de todas partes. Niños en brazos, ancianos sostenidos por nietos, enfermos sobre camillas, hombres callados, mujeres esperanzadas, un mar de cuerpos en busca de una palabra, una curación, una esperanza. Felipe, como siempre, caminaba cerca de Jesús, observaba, escuchaba, aprendía, pero no todo tenía sentido para su mente, acostumbrada a la lógica de los números y las medidas. La forma en que Jesús hablaba, con parábolas que ocultaban verdades profundas, con pausas que daban tiempo a la reflexión, con gestos que transmitían más que 1000 palabras, era tan bella como enigmática. A veces parecía responder preguntas que nadie había formulado. Otras dejaba interrogantes sin respuesta, como un maestro que desea que sus alumnos busquen por sí mismos. Aquella tarde, el cielo estaba despejado, pero el aire era pesado, cargado de la expectación de miles de personas. Pasaba ya la mitad del día y la multitud seguía creciendo. Estaban en una colina,
y desde allí se veía el valle cubierto de gente hasta donde alcanzaba la vista. Felipe se acercó a Jesús, su rostro marcado por la preocupación. «Maestro», dijo con voz baja, «estamos lejos de las aldeas y ya es tarde. La gente está cansada, con hambre. Deberíamos despedirla para que compre algo de comer». Jesús guardó silencio un instante, mirando a la multitud. Sus ojos parecían medir más que distancias físicas. Atravesaban intenciones, cargas y necesidades invisibles. ¿Dónde compraremos pan para que todos coman? La pregunta cayó como una piedra en el corazón de Felipe, una pregunta que desafiaba toda su lógica. Vaciló, calculó mentalmente. 200 denarios no serían suficientes para que cada uno reciba un pedazo, respondió, sintiendo la inutilidad de su respuesta. Era cierto, incluso con el dinero que no tenían, no habría suficiente pan en ciudades cercanas para alimentar a tal multitud. Una respuesta práctica, lógica, realista, pero fría, desprovista de fe. Jesús no lo reprendió, solo lo miró, una mirada profunda, como quien pregunta otra vez, sin palabras. Andrés, que estaba cerca, señaló a un muchacho entre la multitud. «Este niño tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero, ¿qué es esto para tanta gente?» Jesús extendió la mano, pidió los panes, dio gracias y comenzó a repartir. Felipe se quedó de pie junto a Natanael, observando incrédulo. Observaba las manos de Jesús moverse en un ritual sereno, casi etéreo. El pan no se acababa, los peces se multiplicaban, las cestas pasaban de mano en mano como si la escasez nunca hubiera existido. «Esto no es posible», murmuró Felipe, la voz apenas un susurro. Natanael sonrió. Una sonrisa de asombro y comprensión. «No todo necesita ser posible para ser real, Felipe». Los niños reían mientras comían. Los hombres se servían con respeto. Las mujeres compartían con los enfermos. Había abundancia, una abundancia imposible, desbordante. Cuando todos se saciaron, aún quedaron 12 cestas llenas, más de lo que tenían al principio. Felipe se sentó sobre una piedra. Se sentía vacío por dentro, no de fe, sino de certezas. Era como si todo lo que creía entender del mundo, todas sus reglas y cálculos, se desmoronara lentamente. Jesús se acercó, se sentó a su lado y guardó silencio, permitiendo que el milagro hablara por sí mismo. Felipe suspiró, la voz cargada de una nueva humildad. «Hice las cuentas. Siempre hago las cuentas. ¿Y qué aprendiste?», preguntó Jesús con suavidad. «Que a veces las cuentas no lo son todo. La fe empieza donde terminan las cuentas, Felipe». Esas palabras resonaron en él por días enteros. Mientras caminaban, predicaban, eran recibidos por unos y rechazados por otros. «¿Por qué no me pediste creer antes de preguntarme dónde comprar pan?», preguntó Felipe cierta noche junto al fuego. «Porque yo ya sabía la respuesta», respondió Jesús, con una sonrisa en la oscuridad. «Pero tú necesitabas escuchar la tuya». La leña crepitaba. El olor a tierra húmeda se mezclaba con el silencio de los que dormían. «Intentas cambiar mi forma de pensar», murmuró Felipe. Jesús sonrió con serenidad. «Intento cambiar tu forma de ver». Días después, aún reflexionando, Felipe le comentó a Natanael: «No se trataba del pan, Baruch, sino de lo que hay después de la lógica, de ver el mundo con otros ojos, con los ojos de la fe, con sus ojos Sisend». Caminar con Jesús no era solo aprender a creer, era desaprender a depender del control, a soltar las riendas de la razón absoluta. Felipe comprendía que para vivir lo eterno debía renunciar a lo previsible, y aunque aún se aferraba a la razón, un nuevo entendimiento nacía dentro de él. Aquel milagro no era solo sobre pan, era sobre visión espiritual, sobre la posibilidad de lo imposible. La noche había caído como un velo espeso sobre el monte. Las estrellas titilaban tímidamente, ocultas por nubes pasajeras. La brisa traía el olor de los olivos y de la tierra mojada. Los discípulos estaban reunidos en silencio alrededor de la fogata, sus rostros iluminados por el resplandor anaranjado. No era una noche cualquiera. Se respiraba una tensión sutil, una anticipación mezclada con cierta melancolía. Jesús hablaba de partida, de separación, de un camino que aún no podían seguir.
un camino que él recorrería solo. Felipe guardaba silencio. Su mente giraba como un molino en una corriente de agua, incansable. Con cada palabra del maestro nacía una pregunta, y cada pregunta traía una duda que le quemaba como arena en el calzado. Jesús caminaba despacio entre ellos, con el rostro sereno pero la mirada distante, ya anclada en una realidad superior. Sus palabras tenían el tono de una despedida, pero no había tristeza, sino una firmeza inquebrantable. «No se turbe vuestro corazón», decía con voz calmada, como un padre que consuela a sus hijos antes de una larga ausencia. «Creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo habría dicho». Felipe escuchaba, pero parte de él seguía buscando lógica, una explicación concreta. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde estaba esa casa? ¿Quién era al fin el padre? Tomás, siempre el más rápido en preguntar, no tardó en expresar la inquietud colectiva. «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos conocer el camino?» Ya, Jesús respondió con la serenidad que lo caracterizaba, una calma que siempre desarmaba la ansiedad. «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Las palabras quedaron suspendidas sobre el grupo como un silencio denso, cargado de significado. Felipe no aguantó más. Su corazón latía con una ansia sincera de comprender, no por rebeldía o desafío, sino por un hambre profunda de la verdad. «Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta». La mirada de Jesús se posó lentamente en él, una mezcla de ternura y leve sorpresa, como quien escucha una petición que revela más de lo que parece. «Hace tanto que estoy con vosotros, y no me conoces, Felipe». Su voz no tenía reproche, sino revelación. «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices? Muéstranos al Padre». Felipe sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No esperaba eso. Creía haber formulado una buena pregunta, una pregunta lógica, necesaria. La respuesta lo desarmó por completo. «¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que os hablo no las digo por mi propia cuenta. El Padre que mora en mí es quien hace las obras». Se extendió un silencio. Nadie se movía, ni respiraba hondo. Felipe bajó la mirada. Sintió vergüenza. Se sintió expuesto, pero sobre todo, confrontado por una verdad que su mente no podía contener. «Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, creedme por las mismas obras». Felipe quiso hablar, pero un nudo le cerró la garganta. A su lado, Pedro miraba el fuego con una expresión sombría. Juan lloraba en silencio, comprendiendo la magnitud de lo que había sido dicho. La atmósfera era demasiado densa para intentar explicaciones. Más tarde, apartado, Felipe se sentó bajo una higuera. ¿Cómo no lo vi antes? ¿Cómo pude andar con él, oír su voz y aún pedir algo que ya estaba ante mí? Recordó el día del llamado. «Sígueme», había dicho Jesús. 2 palabras que lo cambiaron todo. Pero ahora su fe se sentía pequeña ante aquella revelación monumental. «Yo quería ver al Padre», susurró, pero lo único que debía hacer era ver a Jesús. Los pasos suaves de Natanael lo sorprendieron. Se sentó a su lado sin hablar un rato, respetando el silencio de su amigo. A veces parece que habla directo al espíritu y la mente solo intenta seguirle el paso. Felipe rió nervioso, una risa que disipaba un poco la tensión. «Pregunté algo sencillo y recibí una respuesta que me destrozó por dentro». «No fue un reproche, Felipe», respondió Natanael con su habitual perspicacia. «Fue una revelación. Pediste al Padre y Él te mostró que el Padre estaba allí todo el tiempo, reflejado en él». Felipe asintió, los ojos humedecidos. «Entonces, ¿por qué me siento incompleto? Porque la verdad, cuando entra por la fe, tarda en acomodarse a la lógica», explicó Natanael, «pero un día lo llena todo». De madrugada, Felipe volvió junto a los demás. El sueño tardó en llegar. Contemplaba el cielo, buscando trazos de lo invisible en la inmensidad. Las palabras de Jesús ardían en su interior, y aunque dolía la exposición de su ignorancia, algo nuevo germinaba, el comienzo de la verdadera visión espiritual. La respuesta de Jesús no zanjó las dudas de Felipe, solo las profundizó,
llevándolo a un nivel de comprensión más allá de lo racional. El camino a Samaria era largo, seco y silencioso. La polvareda se alzaba tras los pies cansados de Felipe, pero su corazón latía con una nueva euforia. Después de la partida del Maestro, después de la efusión del Espíritu Santo, la vida de los apóstoles había tomado un giro inesperado. Jerusalén, antes el centro de su misión, se había vuelto peligrosa. La persecución se había desatado con una furia inaudita, obligándolos a dispersarse. Pero lo que parecía una tragedia era en realidad el plan maestro revelándose. Y así, Felipe llegó a Samaria, una ciudad a la que los judíos puros rara vez se aventuraban, un lugar de mestizaje cultural y religioso, donde la ortodoxia judía veía solo herejía. Pero Felipe no veía fronteras, solo corazones. Con cada palabra, el poder del Espíritu fluía a través de él. Los enfermos sanaban, los demonios huían, y las multitudes, asombradas, escuchaban el mensaje de Cristo. La alegría en Samaria era inmensa, una celebración constante del favor divino. Era un avivamiento, un fuego imparable que consumía el escepticismo y la indiferencia. Pero en medio de este torbellino de milagros y conversiones, cuando el impulso era seguir construyendo sobre aquel éxito rotundo, sucedió lo impensable. Una voz clara, inconfundible, resonó en el espíritu de Felipe. Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Elías, que ahora llevaba el nombre de Felipe, parpadeó. Dejar un avivamiento, un lugar de multiplicación de la fe, para ir al desierto, abandonar a miles de personas sedientas de la palabra para aventurarse en la nada. La lógica, la razón, la estrategia humana gritaban ¡no! Pero Felipe había aprendido una lección vital. La fe empieza donde terminan las cuentas. Y así, sin cuestionar, obedeció. Dejó atrás la algarabía de Samaria y se adentró en la soledad. El camino era largo, árido y silencioso. El sol caía a plomo. La arena quemaba bajo sus sandalias. La tentación de regresar, de dudar, debe haber sido inmensa. Pero Felipe siguió, un peregrino de la obediencia, confiando en que el mismo espíritu que lo había llevado a Samaria lo conduciría por un propósito mayor en el desierto. Mientras Felipe caminaba bajo el sol implacable, a lo lejos divisó una carroza que se acercaba. No era una carroza cualquiera, era un vehículo lujoso, custodiado por soldados, lo que indicaba la importancia de su ocupante. Dentro, un hombre majestuoso, de piel oscura y vestiduras ricas, estaba inmerso en la lectura de un pergamino. Era el eunuco etíope, un alto funcionario de la corte de Candace, la reina de Etiopía, a cargo de todos sus tesoros. Un hombre de inmensa riqueza y poder que había viajado miles de kilómetros para adorar en Jerusalén. Y aquí, en la soledad del desierto, mientras regresaba a su tierra, el eunuco leía una de las profecías más profundas del Antiguo Testamento, el capítulo 53 de Isaías, la profecía del siervo sufriente. Un texto que hablaba de un cordero llevado al matadero, un hombre afligido que cargaría con nuestros dolores. En ese preciso instante, una voz, la misma que lo había llevado al desierto, resonó de nuevo en el corazón de Felipe. Acércate y júntate a ese carro. La obediencia de Felipe fue instantánea. Corrió hacia la carroza, su voz resonando en el aire. ¿Entiendes lo que lees? El eunuco, sorprendido por la aparición repentina de este desconocido, levantó la mirada. ¿Y cómo podré si alguien no me enseña? La invitación estaba hecha. Felipe subió a la carroza y el diálogo comenzó. Felipe no perdió el tiempo con rodeos. Con la sabiduría que solo el Espíritu puede dar, y utilizando el mismo texto que el eunuco leía, le explicó quién era aquel cordero, quién era aquel siervo sufriente. Le habló de Jesús de Nazaret, de su vida, de su muerte, de su resurrección, del mensaje de salvación para todos los que creen. Las palabras de Felipe eran el eco de una verdad que el eunuco había buscado toda su vida. Y cuando llegaron a un pozo de agua en medio del desierto, el eunuco exclamó: «Mira, hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado?» Felipe, sin dudarlo, descendió con él al agua y lo bautizó.
En ese momento, un milagro diferente ocurrió. No fue una sanación ni una expulsión de demonios. Fue una conexión, un puente que se construía entre culturas, entre continentes, entre la fe de Israel y las naciones. Y justo después del bautismo, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, llevándolo a otro lugar, a Azoto. El eunuco, lleno de gozo, siguió su camino. Pero este encuentro en el desierto, aparentemente insignificante, tuvo repercusiones masivas. Este eunuco etíope, un hombre influyente en la corte de Candace, llevaría el evangelio a Etiopía. La historia nos dice que la iglesia etíope, una de las más antiguas del mundo, traza sus orígenes a este preciso momento. Un solo encuentro, un solo acto de obediencia, desató una ola de evangelización que se extendió por todo un continente, mucho antes de que el apóstol Pablo iniciara sus grandes viajes misioneros. La historia de Felipe es un recordatorio poderoso de que la obediencia silenciosa puede tener un impacto mucho mayor que la elocuencia pública. Él no buscó fama, no buscó grandes auditorios, buscó el rostro de Dios y obedeció su dirección. Por ilógica que pareciera, dejó un avivamiento para ir a un desierto. Y en ese desierto, una sola alma se convirtió en la semilla de un movimiento que trascendió fronteras y sí. Felipe nos enseña que a veces lo más importante no es lo que podemos ver, sino lo que no podemos. Que la fe no se trata de hacer cuentas, sino de confiar en un plan que es más grande que nuestra comprensión. Que cada individuo es valioso y que una sola semilla sembrada en el lugar correcto, en el momento correcto, puede cambiar el curso de la historia. Su vida fue un testimonio de milagros, no solo de los que sanan cuerpos, sino de los que transforman corazones y mentes. Fue un instrumento de valentía al ir a lugares donde otros no irían. Y fue un modelo de obediencia, al seguir la voz del Espíritu por caminos que él no comprendía, pero que el cielo sí. El apóstol silencioso, el que no era de los tres más cercanos, el que preguntó, «¿Muéstranos al Padre?», fue en realidad la llave olvidada que abrió el camino a los gentiles, incluso antes que el gran apóstol Pablo Ponto. Su legado no está en discursos elocuentes, sino en la obediencia radical que le permitió ser un canal para un impacto continental. Así que la próxima vez que te encuentres en una encrucijada, o cuando la lógica te grite que no, recuerda a Felipe, recuerda al soñador de Bethsaida, que se convirtió en un apóstol global. Su historia nos susurra una verdad atemporal, que los planes de Dios a menudo se despliegan en los desvíos, que la fe genuina no necesita comprenderlo todo, y que una sola vida entregada a la obediencia puede resonar en los confines de la tierra, cambiando el destino de naciones enteras. ¿Y tú estás listo para escuchar el llamado a tu propio desierto? Porque tal vez la mayor obra de tu vida te espera en el lugar menos esperado.